Bueno, buenos días. Ya Buenos estuvimos días. charlando, pero ahora vamos a hacer la bienvenida formal, ¿sí? Bueno, hoy miércoles 29 de septiembre damos comienzo a esta charla, ¿sí? Con el Centro de Estudiantes Batalla Cultural. Nos está acompañando Carolina Rabí Touché, ¿así está bien el No, apellido? en realidad yo lo argentinicé, así que es Rabietuché como suena. Bien, bien. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Caro, la vamos a escuchar a ella. Yo voy a estar atenta, Caro va a empezar a hablar, yo voy a estar atenta al chat si quieren hacer alguna pregunta o levantan la mano con la manito que tenemos acá o preguntan por el chat que vamos a estar atentos. Así que bueno, Caro, te damos la palabra y la bienvenida. Gracias, Marce, desde ya gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos también a todos y todas quienes están participando de esta charla, que pensamos en hacerla porque nos parecía importante, por un lado, remarcar, perdón, pasa que estoy con los auriculares puestos al celular y bueno, se va moviendo. Queríamos recalcar no solamente la importancia de los centros de estudiantes en nuestro propio Instituto de Formación Docente, donde contamos con uno y consideramos que son herramientas sumamente importantes para generar participación, para plantear los reclamos necesarios, digo, una herramienta institucional que es propia de los estudiantes y que por lo tanto apela a representar y defender los derechos de los estudiantes, pero también nos parecía importante darle este carácter de información también amena que nos va a servir a nosotros y nosotras el día de mañana como futuros y futuras docentes a la hora de pensar en nuestros propios estudiantes, en sus propias necesidades y en sus propias problemáticas y poder ser aquellos docentes que les brindamos la información necesaria para que puedan construir sus propios espacios de participación. Hoy en día, digo, a raíz de las leyes que existen de centros de estudiantes, que las dos más importantes son la 26.877, que es la de funcionamiento y creación de centros de estudiantes, y la 14.581, que es la que nos informa respecto a qué pasos debemos seguir a la hora de pensar en conformar un centro de estudiantes. Nos van a servir, digamos, de lineamientos generales para poder, el día de mañana, como decía, brindar esta herramienta a nuestros estudiantes y de esa manera poder incentivarlos a que puedan generar sus propios espacios de representación estudiantil con lo que esto implica, ¿no? Por otra parte, obviamente queríamos hacer una nueva presentación de nosotros y nosotras como centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente, acercar este espacio a ustedes para que sepan que el centro de estudiantes es de los estudiantes, que tiene como rol y representación principal no solamente fomentar la participación entre los estudiantes, sino, como decía, defender los derechos y poder hacer justamente las transformaciones necesarias. Como comunidad educativa en general en nuestro instituto estamos teniendo la problemática de que el edificio con el que contamos, quizás muchos y muchas que comenzaron este año o el año pasado, no han podido vivir todavía la experiencia de transitar las aulas de nuestro instituto de manera presencial. Seguramente lo conozcan porque hayan pasado por ahí, pero es eh, nos queríamos hacer también esta cuestión de sentirnos identificados con el edificio de nuestra institución, que es un edificio muy antiguo, funcionó inicialmente como la primer escuela primaria de Florencio Varela, y eso le da hoy en día un carácter de edificio histórico. Se han llevado y elevado muchísimos reclamos como comunidad educativa, siempre trabajando en conjunto, desde todos los organismos institucionales, desde docentes, equipos directivos, distintos centros de estudiantes, porque si bien nosotros estamos en el instituto como centro de estudiantes desde el año 2016, han habido reclamos, muchos reclamos anteriores, porque a medida que el instituto empezó a crecer, es muy evidente, digamos, la falta de espacio que tenemos, por eso este año se ha llevado adelante un nuevo petitorio como comunidad educativa, donde nos representan Nicolás Rombouts, que es nuestro bibliotecario, que trabaja en conjunto con Claudia, que también vi que estaba participando, y con Vivi, y
no me acuerdo, perdón, el nombre de la otra compañera que también forma parte del equipo de bibliotecarios, que obviamente también forman parte de nuestra comunidad educativa, y es una herramienta también muy importante en donde siempre pudimos tener acceso a distinto material educativo que nos ayuda un montón en lo que serían las prácticas y en nuestra propia formación. Por eso quería también resaltar esta cuestión de que como comunidad siempre fuimos muy luchadores en este sentido y tenemos muy en claro que la demanda que existe, por suerte, hay una demanda en Florencio Varela de personas que quieren formar parte de la educación superior, que se suman cada año a nuestro Instituto de Formación Docente y donde muchas veces, como les decía, la demanda excede la capacidad de nuestra institución, pero me parecía importante resaltar esta cuestión. Preparamos un Geniali, que es como un PowerPoint digital, donde vamos a ir mencionando algunos de los artículos que tiene la ley 26.877, que es más dinámica si se quiere, porque es donde se plantea cuál sería el funcionamiento y se promueve la creación de los centros de estudiantes, que como le decía fue promulgada en agosto de 2013. Esta ley lo que estipula es cuál es la función de un centro de estudiantes, para qué sirve, quiénes pueden conformar un centro de estudiantes, en qué niveles educativos se puede conformar un centro de estudiantes y principalmente cuáles son las funciones que se tienen y cuál es la importancia, digamos, de cubrir este rol institucional como parte de la representación estudiantil. No quisimos adentrarnos en la ley 14.581, que como les decía, es la que especifica más bien cuál es el proceso democrático y electoral que se lleva adelante una vez que se conforman las listas de centros de estudiantes. Entonces nos parecía más dinámico trabajarlo desde esta ley, que es un poco más eh, general, por así decirlo. No ahonda en especificidades que quizás ya son necesarias aplicar una vez que tengamos esta información de base, por lo tanto nos parecía mejor empezar con esta información de manera más general. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿en cuáles de los distintos niveles secundarios podemos conformar un centro de estudiantes? Para esto, la ley nos plantea en el artículo número 1 que pueden acceder a la conformación de centros de estudiantes las distintas instituciones que conforman lo que serían las jurisdicciones de educación secundaria de carácter estatal. También se puede aplicar inclusive en aquellos, digamos, instituciones que son subvencionadas por el Estado, es decir, que en las escuelas privadas los estudiantes de secundaria también pueden acceder a los centros de estudiantes. Nos ha pasado inclusive hemos hecho como centro de estudiantes en lo que sería 2017, 2018 y 2019, hemos visitado escuelas secundarias, así que desde ya, si algún compañero o compañera o estuviera haciendo las prácticas o quienes hayan tomado cargos en algún nivel o primario o secundario, les parezca importante esta información. Siempre brindamos charlas justamente para que los estudiantes, por un lado, conozcan la oferta académica una vez que terminan sus estudios secundarios y también planteando la importancia de la formación de los centros de estudiantes como para que ellos puedan ver el funcionamiento de los distintos centros de estudiantes que existen en el nivel superior y de esa manera incentivarlos a la creación de sus propios centros de estudiantes. Al haber, no siempre se da esto, ¿no? Obviamente que las direcciones de los institutos, de hecho la ley también lo plantea, los equipos directivos deben garantizar las condiciones para que se puedan conformar los centros de estudiantes, deben habilitar los medios necesarios para que esto suceda, así que por eso planteaba que suele ser algo que se lleva adelante como comunidad educativa, pero muchas veces nuestros estudiantes pueden no saberlo, o quizás hay escuelas donde si bien la ley promueve la creación, hay escuelas donde no existen los centros de estudiantes, entonces por eso decíamos que esta era una herramienta más para promover esta creación, porque consideramos que son espacios de participación democrática y colectiva muy importantes. Por lo tanto, como les decía entonces, los distintos lugares en los cuales se pueden conformar los centros de estudiantes son las instituciones públicas y de carácter subvencionado, también las privadas subvencionadas por el Estado, en aquellos
instituciones de educación superior, como lo son los institutos de formación docente, en las universidades, inclusive también en aquellos espacios de formación profesional, de gestión estatal y de gestión privada, en la educación para adultos también, es decir, por ejemplo, si se diera fines que está orientado, digamos, para adultos, en alguna institución específica donde la permanencia se diera en ese lugar, también se podría conformar un centro de estudiantes. Por otra parte, queríamos pasar también a mostrar algunos de las distintas, de cómo surge, digamos, la creación de centros de estudiantes, y en primer lugar, digamos, el artículo 4 nos plantea una cuestión que pudiera parecer natural, pero es así, en la cual los centros de estudiantes nacen gracias a los estudiantes que deciden conformarlos, es decir, que en cada institución se va a ir dando de esta manera. En nuestra institución existen centros de estudiantes casi desde que se conformó el Instituto 54, pero normalmente se da en este entorno, ¿no? Por un lado tenemos garantizado el hecho de que los equipos directivos deban estar predispuestos a la creación de centros de estudiantes, pero naturalmente las creaciones surgen por los propios estudiantes al entender a esta herramienta como una herramienta con la cual pueden participar de la vida institucional, participar de la toma de decisiones. Esto no forma parte de la charla generalmente, pero existen otros espacios de participación estudiantil institucional. En el caso de los institutos de formación docente, existe otro organismo que es el Consejo Académico Institucional, el CAI. En nuestro instituto se está tratando de fortalecer este espacio hace algunos años. Obviamente que la pandemia hace de alguna manera que se pierdan algunas cosas, si bien uno puede seguir comunicándose y demás, pero perjudican de alguna manera al dinamicismo que se daba quizás en la presencialidad, pero son otros organismos en los cuales los estudiantes pueden tener participación y son espacios de participación importantes porque tanto el centro de estudiantes como el consejo académico puede, por ejemplo, presentar notas, elevar reclamos, es decir, le da, como decía, un carácter institucional que posibilita que se puedan elevar los reclamos correspondientes a las autoridades correspondientes en función de las necesidades de los distintos estudiantados. Por otra parte, también es necesario que las personas que decidan conformar los centros de estudiantes o forman parte de las listas de los centros de estudiantes sean estudiantes regulares. En el caso de nuestra institución, para ser estudiante regular es necesario estar cursando al menos una materia de manera regular o, en el caso de las personas que quizás deban finales, rendir al menos un final al año como para mantener esa regularidad, ¿sí? Pero en el resto de las instituciones se requiere cierta asistencia y demás, por lo tanto es necesario que quienes decidan conformar un centro de estudiantes formen parte de lo que serían los estudiantes regulares. Por otra parte, en el artículo 6 se especifican algunas de las funciones más importantes que tienen los distintos centros de estudiantes. La uno y la principal es fomentar la participación democrática, ya que la elección de los centros de estudiantes se hace de manera democrática. Como les decía, no queríamos ahondar mucho, pero básicamente se conforman las listas, tiene que tener un número de participantes específico y debe estar esto también delimitado, es decir, cada lista debe presentar la misma cantidad de estudiantes. No es obligatorio que sean de todas las carreras, pero sí, o sea, es como una cuestión moral que así sea, para que cada uno de los estudiantes que representa al estudiantado conozca la realidad de cada una de las distintas carreras, que muchas veces son muy diferentes. No es lo mismo cursar una carrera de profesorado de primaria que alguna de secundaria con alguna especialidad específica, como matemáticas, por ejemplo. Cada carrera tiene particularidades y por lo tanto cada carrera va a tener distintas necesidades particulares, distintas herramientas particulares para trabajar y demás. Por lo tanto, dentro de lo que siguen los lineamientos de la ley 14.581 se estipula que tiene que haber, por ejemplo, en nuestro instituto suelen ser 8 estudiantes representantes por cada lista. Estos estudiantes deben presentar su lista al centro de estudiantes que esté vigente en ese momento, y se hace después también
se tiene que buscar una persona que sea veedora, es decir, que esté ahí en lo que sería la Junta Electoral, que es el organismo que recibe las listas y donde se establecen ciertos acuerdos, porque muchas veces sucede eso. En una primera instancia se juntan las participantes de ambas listas que se propongan, o de las diversas listas que se propongan, y existen profesores, normalmente son profesores y directivos que están ahí como garantes de transparencia, como personas neutrales, si se quiere, que garanticen que el proceso electoral sea lo más transparente posible, y por lo tanto esta Junta Electoral define ciertas cuestiones que las debe escribir en un acta como corresponde, y donde quedan planteados los lineamientos de cómo se va a llevar adelante la elección, qué días se proponen para la elección, en qué horarios, debe haber siempre presidentes de mesa que sean, eh, si se quiere, estudiantes que no formen parte de las listas, porque los presidentes son también quienes deben garantizar la transparencia y estar ahí garantizando que esto suceda. Y bueno, se lleva adelante todo lo que es el proceso electoral, con las urnas como corresponde, con los padrones como corresponde. Estas urnas durante la noche se dejan normalmente en dirección para, como les decía, garantizar la transparencia, pero en fin, lo que quería plantear es que es realmente un proceso electoral democrático, por lo tanto, la conformación y todo el proceso que implica la ejecución de este proceso electoral garantizan, digamos, que los centros de estudiantes actúen como espacios que fomentan la participación y que, por lo tanto, fomentan la participación democrática dentro de los institutos, de las escuelas y demás. Otras de las labores y de funciones que tiene el centro de estudiantes tiene que ver con afianzar el derecho a la libertad de expresión según lo estipula la Constitución. Es decir, que ante un caso, por ejemplo, de discriminación o de maltrato o de lo que fuere, el centro de estudiantes tiene que, por un lado, incentivar a la libre expresión, es decir, que cada estudiante pueda opinar libremente sobre lo que desease y que no por eso debe recibir ningún tipo de discriminación ni nada por el estilo. Es decir, que por un lado también pregona que se respete la libertad de expresión del estudiantado. Otra de las cuestiones es también defender lo que sería el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles. Muchas veces pasa que uno al formar parte del centro de estudiantes tiene como responsabilidad conocer las normativas, saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, porque digo, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como estudiantes. Pero al enterarnos, digo, muchas veces sucede que quizás los estudiantes no siempre están al tanto de las normativas que defienden sus derechos, entonces nuestro rol también es difundir estas normativas, que las conozcan. Digo, en el caso de nuestro instituto tenemos lo que sería el proyecto institucional, no me acuerdo ahora el nombre de la normativa, que es el PEI institucional, que es donde se plantean los lineamientos generales de cómo considerar a un estudiante regular, cómo acreditar un final, por qué una materia puede ser promocionable, es decir, ciertas cuestiones que hacen a nuestra vida académica y que el conocimiento de ellas también empodera nuestros derechos. Nos ha pasado, por ejemplo, estudiantes que se nos acercaron y nos dijeron, no nos quieren tomar un recuperatorio en tal materia, para lo cual fuimos a biblioteca en su momento en la presencialidad, donde estaban todas estas normativas, les dijimos, miren, hay una normativa que estipula que tenemos derecho a un recuperatorio. Al llevarles la normativa, las estudiantes le dijeron a la profesora, tenemos derecho a un recuperatorio, y tuvieron su recuperatorio. Entonces digo, también como estudiantes debemos tener la responsabilidad de conocer las normativas que hacen a nuestros derechos, porque eso nos va a permitir poder defenderlos con fundamentos, porque básicamente tenemos derechos, están escritos y muchas veces es necesario que los hagamos valer. No sé si Cintia levantó la mano, si quiere hacer una pregunta. Pueden hacer preguntas mientras vamos charlando, no hay problema. Hola Carolina, hola compañeros, buenos días. Mi consulta es, por ejemplo, yo estoy en segundo o tercera de primaria, ¿no? Sí. Y no tenemos la materia de didácticas de las matemáticas ni la materia de sociopolítica. Eh, Tuvimos el primer cuatrimestre, pero no tomaron parciales, no dieron nota ni nada, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos solucionar? Comenzaron la cursada y
o sea, cursaron la mitad del cuatrimestre y los profes se tomaron licencia o dejaron las horas, Claro, el digamos. profesor Berlanda se tomó licencia y el profesor López creo que tomó cargos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con esa materia? En esos casos, a principio de año tuvimos una reunión con el equipo directivo sobre estos casos puntuales y también otros en los cuales los estudiantes todavía no han cubierto algunas materias en las cuales desde comienzo de año no han sido cubiertas. Tanto Berlanda como los regentes nos plantearon que se hicieron los reclamos correspondientes. Este tipo de horas, ya sea por licencia, es decir, cuando un profe se toma licencia y no puede continuar con las horas, o cuando las horas no están cubiertas, tienen que ir a acto público, es decir, o a acto público o también a concurso, que significa que otros profesores pueden presentar sus proyectos para poder solicitar acceder a estas materias. Tenemos entendido que iban a tener que pasar por una modificación por la SAT, que es la Secretaría de Asuntos Docentes, en donde de alguna manera todas estas cuestiones de presentar documentación y esperar a que se lleven adelante los concursos estaban demoradas. Tenemos entendido que se hizo presente, digamos, la documentación de las materias que todavía no tienen cubierta profesores, o en estos casos, como vos planteás, que comenzaron las clases y todavía no continuaron. Hay otra cuestión también de que tenemos la instancia de aprobación hasta abril, que obviamente no es lo ideal porque uno planifica su carrera y quiere cursarla si puede desde que comienza el ciclo lectivo hasta diciembre como corresponde. Digo, lamentamos que la aprobación hasta abril sea una opción. El año pasado sucedió similar, digo, hubo materias que no se llegaron a cubrir o que se terminaron cubriendo en diciembre, y esto produjo que los estudiantes se atrasen de alguna manera y tengan que cursar entre diciembre y abril para compensar esta, lo que serían las distintas cursadas. Entendemos que no es lo más óptimo, hemos hecho reclamos sobre todo con la carrera de primaria, que sabemos que también hay materias de tercero y cuarto que todavía no están cubiertas y que representa también una preocupación mayor porque muchas están por recibir o necesitaban recibirse este año por una cuestión lógica. Todos y todas queremos trabajar y todos y todas planificamos nuestra carrera académica como nos es mejor y como queremos hacerlo. Así que si querés, Cintia, igual vamos a presentar un nuevo reclamo. Eh, si querés, no sé si puedes quedarte o por lo menos mandar tu mail por mensajito, como para que yo pueda contactarte, tanto tu caso como el resto de tus compañeras. Obviamente que lo que te afecta a vos también afecta a todo un curso. Hemos hablado con delegadas de primaria y de inicial. Ay, no, no llega a leer el mensaje de la compañera. Sí, Yasmín Urrutia, no sé si dije bien el apellido, Urruti. Yasmín también comentaba que están teniendo el mismo problema, Carolina. Perfecto. Bueno, a ambas les digo, si pueden dejar su mail, yo me voy a contactar con ustedes y vamos a elevar los reclamos correspondientes. De todas maneras, les digo, es algo que ya venimos hablando con el equipo directivo, también como institución estamos teniendo ciertos problemas, no tenemos director o directora todavía, digo, hay cuestiones que la pandemia ha generado y que obviamente nos excede a todos como institución, digo, no solo a nosotros como centro de estudiantes, que en sí no tenemos injerencia sobre los concursos de manera directa o la cobertura de cargos, pero sí obviamente, como decía, somos una representación de los estudiantes y por lo tanto siempre elevamos las cartas. Siempre también recomendamos ante cualquiera de estas situaciones elevar cartas, pero como curso, porque digo, no es lo mismo que una estudiante aislada plantee un reclamo a preceptoría o a dirección, a que lo haga una nota, digamos, que avale el reclamo de distintas estudiantes del curso. Siempre los ayudamos y los asesoramos para que puedan redactar estas cartas, porque también es importante que quede registro del reclamo, digo, no solamente que nosotros le hablemos o a las regentes en estos casos, sino también que quede el registro de esa nota formal que se envía como pedido, la cual avala después nuestra incisión, digamos, nuestra insistencia y nuestro reclamo sobre esas cuestiones.
Ya lo venimos trabajando con delegadas de inicial, por lo menos, así que estaría bueno también, no sé si ustedes cuentan con delegadas, también me parece importante remarcar esta cuestión. En aquellos lugares inclusive donde no existen centros de estudiantes o donde no se han podido conformar, existen comisiones de delegados. Nosotros venimos insistiendo con la importancia de los delegados y delegadas hace muchos años. Obviamente que es algo que suele costar porque los cursos se van renovando, los primeros después se van modificando, tenemos que darles tiempo a que se conozcan, pero quiero también resaltar la importancia de eh, tener delegados y delegadas suplentes, que puedan elevar estos reclamos de manera más directa. Digo, nosotros tenemos página de Instagram, página de Facebook, casi siempre tienen igual nuestros teléfonos por los grupos de WhatsApp que armamos siempre de ingresantes, así que desde ya les digo, no solamente esta problemática, cualquier otra problemática que tengan, es importante que nos la puedan siempre elevar y nos la puedan transmitir para que podamos hacer los reclamos correspondientes. Caro, Ángela levantó la mano. Hola Ángela, Ángela. si querés. Buenos días. Sí, Hola, buenos yo días. soy de tercera. Nosotros fuimos perjudicados el año pasado, no teníamos profe de didáctica de currículum. La empezamos a cursar en febrero hasta abril. Además que era una materia correlativa con campo de la práctica, algunos compañeros no la pudieron aprobar y no pudieron cursar campo. Y ahora que estoy en tercero no tenemos profe de configuraciones culturales. La verdad que no queremos que nos pase lo mismo este año, que empezamos a cursar en febrero nosotros. Claro, sí, no, muy tarde. Por eso digo, el año pasado la verdad a ver, son dos cuestiones, digo, el año pasado quizás se entiende porque digo, fue todo muy repentino, pero digo, también hay ciertas cuestiones que aún con la experiencia del año pasado no se han podido saldar este año. Digo, esa es la cuestión. Se entiende obviamente la preocupación. En el caso de las compañeras de inicial, la delegada Sol, Serial creo que es el apellido, ella nos viene planteando este tipo de reclamos. Siempre tuvimos una reunión inclusive a mediados de año con, como les decía, el equipo directivo, con el vicedirector Berlanda y los regentes. Nos han planteado que se han elevado lo que serían los pedidos de cobertura para que se lleven adelante lo que son los concursos y la toma de cargos, pero evidentemente todavía no se ha resuelto, por eso nunca está de más volver a insistir y volver a reclamar lo que sea necesario. Así que desde ya, todos y todas quienes tengan este problema pueden ir dejando sus mails para que luego de la charla yo los pueda contactar, los podamos contactar desde el centro de estudiantes para ver entre todos cómo generar las herramientas necesarias para empezar a acelerar estos pedidos o para que por lo menos nos den una respuesta respecto a que no van a perder la posibilidad de cursarlas y a que va a estar garantizado lo que sería la continuidad de estas materias, sea cual sea el caso, digamos, se tomen los cargos hoy o en noviembre o cuando fuere, digamos, como para que ustedes no tengan que perder el año o no pierdan la posibilidad de cursar estas materias que se han retrasado la toma de cargos. ¿Sí? Eso por un lado. No sé si alguien más quiere o aportar algo o hacer alguna consulta específica. A mí me gustaría, hola, buenos días. Por ahí me gustaría plantear como una posibilidad de solución temporánea, ¿no? Como para que las alumnas, las estudiantes pudieran tener algún contacto con los contenidos, empezar a trabajar la asignatura, de alguna manera tener la bibliografía de los programas de los docentes que están, digamos, de licencia, ¿no? Poder articular estos diálogos y decir, bueno, al menos tenemos este material programa, ¿no? Por el cual el docente, el suplente, quien tome, lo va a tomar para trabajar y tal vez, como a veces sucede en otros institutos, por ahí trabajar con los profesores de la misma disciplina, ¿no? De la misma área, o quien quiera aportar también, bueno, obviamente sería lo ideal de la misma disciplina,
para por ahí hacer una suerte de encuentros en espacios de taller, tomar algún tema puntual, trabajar con el otro curso, acá aparece el tema del turno tarde. En pandemia podemos hacer estas cuestiones, encontrarnos mañana y tarde, ¿no? Los cursos y plantear temas centrales de la asignatura, algún taller que recorra estos conceptos como guías de lectura, ¿no? Poder, y como para que, porque es muy cortito la cursada, sino desde noviembre a abril, o diciembre, en el verano, y por ir adelantándonos, o ir, no sé, es una sugerencia, que al escucharlas, porque aparte son correlativas las asignaturas, se entiende que si hay una correlatividad es porque lo que sigue, ¿sí? Es más complejo o, bueno, involucra a los contenidos anteriores. Entonces, por ahí también lo pensaba, el gato está inquieto, lo pensaba como para ir anticipándonos, porque después noviembre es un caos con los finales, el cierre, ¿no? Estos 20 días, por ahí nos les puede servir como para organizar eso bueno, hasta tanto esperar a que el docente que tome, ustedes ya están preparadas como curso con las asignaturas, ¿no? Y ya tienen la bibliografía, ya más o menos están orientados en qué consiste la materia, el encuadre, el marco general de la materia. No sé, es una propuesta, se me ocurre ahora como me pongo en el lugar de estudiante y bueno, es muy complejo que después todo junto. Por ahí se le da una guía de lectura de autores y bibliografía para ir avanzando y encuentros con algún profe que obviamente ese acuerdo también, porque no es obligatorio, pero por ahí algún profesor del instituto que quiera reunirse o del mismo grupo de la tarde con los grupos y empezar a trabajar un poquito, ¿no? Para abordar algunos contenidos. No sé, Caro, es muy clara tu exposición y bueno, es cierto que la pandemia nos ha desarmado en muchas cosas, pero bueno, está buenísimo estos espacios para escucharnos y empezar a encontrar soluciones. Sí, y esto que vos decís, perdón, Caro, es que con esto de la virtualidad, esto que está proponiendo Vivi, es viable, realmente es viable, porque desde otros institutos se está haciendo. Profes que capaz tienen varias horas de tie-in, aprovechan eso para poder conformar un espacio y bueno, y poder escuchar a los estudiantes, porque la verdad que yo recién las escuchaba y los escuchaba y es totalmente entendible. Muchas de las materias que están planteando son correlativas para el año siguiente. Y más allá, esto no tiene que ver con aprobar o no aprobar la materia, tiene que ver con tener los conocimientos para poder, después, no sé, didáctica de las ciencias sociales, por ejemplo. Si no tienen los conocimientos para poder abordar la didáctica de las ciencias sociales en el nivel inicial, se va a complicar para el taller de ciencias sociales. Entonces, es como que se va complicando todo. Entonces, la verdad que lo que propone Vivi me parece que sería al menos como para paliar la situación un poco Sí, y poder acompañar a los estudiantes y a las estudiantes. sí, la verdad que estaría buenísimo, digo, si les parece también cuando termine la charla, digo, si lo podemos empezar a pensar de esa manera, porque justamente, digo, el reclamo de la mayoría de los estudiantes que está atravesando esta situación, muchos son de inicial y de primaria, porque al tener estas materias correlativas, como vos decías, te modifica el esquema de cursada que ya vienen planificando. Y la otra cuestión es esa, también ha pasado el año pasado que de diciembre a abril hubo materias en otras carreras, como por ejemplo álgebra, matemática, que son materias que son muy pesadas, que son difíciles de comprender y que al tener poco tiempo muchas veces también quizás los profes para no perder contenido, meten contenido y no se termina dando lo que realmente se está exigiendo como estudiantes, que es lo que corresponde, que es tener obviamente los tiempos necesarios para procesar los conocimientos y poder ver las cosas de la mejor manera posible para que sea realmente significativo y sea realmente fructífero. Así que desde ya que me parece que cualquier propuesta es súper bienvenida y les va a servir un montón, por lo menos tener ciertos lineamientos o orientaciones de cómo trabajar la materia para que lo puedan ir viendo con tiempo y que llegado el momento, digamos, no tengan que tratar de incorporar todo eso junto. Así que desde ya quería transmitirles cierta
seguridad, en el sentido de que es parte de nuestro derecho poder cursar las materias como corresponde y hacerlo en la manera que corresponde, y que también la institución pueda garantizar esos espacios, así que en el peor de los casos, entre comillas, nos organizaremos y buscaremos la manera en la cual este proceso se pueda dar de la mejor manera posible. Claro, nosotros el año pasado nos pasó lo mismo con didáctica, ¿viste? Y nos ayudó mucho el profesor Naranjo. Se tomó su tiempo, nos dio material en didáctica, hasta que, bueno, tuvimos a nuestra profesora, ¿no? Después en el segundo trimestre vendría a ser, ¿no? Pero Naranjo nos dio los lineamientos y los contenidos necesarios para, ¿no? Nos ayudó un montón él con didáctica. Está bien, para el profesor también es una carga porque por ahí no solo tiene su materia, sino que tiene otra más y es mucho trabajo, pero él nos asesoró desde ese lado, ¿viste? Y cuando vino la profe, ya teníamos los contenidos desarrollados, habíamos hecho trabajos, pero nos dio una gran mano él, ¿eh? El profe Naranjo nos ayudó un montón a nosotros. Sí, bueno, también lo podemos presentar como propuesta al equipo directivo y que puedan difundirlo con profes para que también quienes quieran y puedan participar y dar una mano, va a ser totalmente bienvenido. También vamos a terminar de rastrear las distintas materias, porque sé que de tercero y cuarto hay varias materias sin cubrir lo que sería de inicial y de primaria, y también, digo, al hacer los ateneos y las prácticas juntas, digo, si les llegase a faltar alguna materia, como decía la profe Marcela, de por ejemplo de didáctica de las ciencias sociales o de cualquier otra especificidad, digo, claramente va a afectar lo que sería la cursada que va en paralelo con esa. Así que, bueno, como les decía, buscaremos las mejores formas de que esta situación se pueda resolver lo antes posible para que cada uno pueda cursar de la manera que corresponda o por lo menos en el mayor tiempo. Ah, estaría muy bueno también. Sí, lo que dice Vivi es que podemos armar un Padlet o donde podamos subir información de las materias. También podemos ver si contactamos o estudiantes que ya hayan cursado las materias y que tengan disponible material bibliográfico como para ver por lo menos los contenidos más generales de las distintas materias. Me parece que está bueno. Bueno, yo le voy a dar un cierre a lo que sería la charla de centros de estudiantes y después cualquier otra duda o consulta lo vamos charlando o también nos vamos organizando en función de qué pasos a seguir para ir resolviendo estas cuestiones que se fueron. Sí, Caro, tenemos 10 minutitos más. Dale. Bueno, en torno justamente a los lineamientos y los principales, digamos, principios generales que tienen la responsabilidad de centros de estudiantes, justamente otra de ellas es contribuir al cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho de aprender y al reconocimiento de la educación como bien público y derecho social. Esto claramente está vinculado con lo que planteábamos recién. Tenemos derecho a estudiar en las mejores condiciones posibles. Digo, no quiero justificar con el hecho, como decía, de que con la pandemia se han afectado ciertas cuestiones, que obviamente así fue, pero digo, hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que podemos resolver, entonces hacia ese camino por lo menos es a lo que apelamos, ¿no? Otra de las cuestiones también es, bueno, promover la participación activa y responsable del estudiantado en las problemáticas educativas, que también digo, siempre hemos realizado asambleas para ver cuáles son las problemáticas que existen, porque como mencionaba, no siempre han resultado no siempre se ha logrado conseguir lo que sería delegados de los distintos cursos, que vuelvo a insistir con esto, es muy importante que haya delegados porque es un canal directo de comunicación. Para el caso de Inicial, por ejemplo, Sol es una de las representantes y ella siempre nos transmite no solamente la problemática de su curso, sino que también se comunica con otras delegadas de la carrera de Inicial, entonces nos suelen transmitir todas las problemáticas unificadas. Así que en aquellos cursos en donde no tengan delegados o delegadas, desde ya que insistimos con esta cuestión, es mucho más fácil agilizar la información. Digo, una persona que está al tanto de las necesidades del curso, las transmite de manera directa, en este caso al centro de estudiantes, para que podamos elevar los reclamos correspondientes. También
la potestad y una de las características más importantes de lo que sería el rol del centro de estudiantes es poder elevar los reclamos correspondientes a las autoridades correspondientes en desde este lugar de institucionalidad que tienen los centros de estudiantes. Obviamente que también tratar de promover y gestionar las distintas formas de poder garantizar lo que sería el ingreso, la permanencia y el egreso, que hacia eso también vamos. Hemos tenido discusiones por el tema de los cupos al ingreso a nuestra institución. A su vez también entendemos que siempre fue mucha más la demanda que la capacidad que tenemos de cubrir esa demanda, por eso también siempre pensamos que no está el hecho en restringir el ingreso, sino en agrandar el espacio que tenemos para garantizar ese ingreso y que todos realmente podamos cursar como corresponde, porque también es real que muchas veces se han desbordado los cursos, se han desbordado las cursadas y tampoco de esa manera se garantiza una educación de calidad como corresponde. Y también colaborar con la inserción de los estudiantes en su ámbito social orientado al desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad. Hemos realizado festivales abiertos a la comunidad educativa, realizado pintadas en el instituto, muchas veces hemos donado distintos o materiales de estudio o alimentos a distintos merenderos, o cuando han habido inundaciones también hemos asistido. Me parece que es muy importante la articulación de nosotros como profesionales o dar apoyo escolar en algunos espacios donde quizás los niños, niñas, chicos y chicas no tienen acceso o no tienen cierta motivación y refuerzo necesario. Entonces me parece que también de alguna manera uno trata de retribuir al Estado, y cuando hablo del Estado me refiero a la sociedad y a la comunidad, aquello que recibimos nosotros en nuestra formación. Me parece que es muy importante. Y por último, mencionar que una vez que se conforman los centros de estudiantes, pueden participar a su vez de distintos organismos de representación estudiantil, como son distintas federaciones de estudiantes o organizaciones de institutos a nivel regional. Digo, en nuestro caso, como Instituto 54 de Varela, siempre articulamos con la Escuela de Arte de Varela, con el 50 de Berazategui, con el 83 de Solano, con el 24 de Quilmes de Bernal. Así que, por un lado, como decía, nuestra intención con este encuentro, con esta charla, era poder informar realmente y con ciertos lineamientos legales cuáles son las funcionalidades que tiene un centro de estudiante, brindar esta herramienta para que el día de mañana podamos ser esos y esas docentes que promovemos que nuestros estudiantes puedan formar sus propios espacios de participación y de acción como estudiantes, y obviamente también para que quienes no nos conozcan nos puedan conocer y quienes nos conocen también nos puedan hacer todos estos reclamos o estas cuestiones que están atravesando, estas problemáticas y necesidades que están teniendo como estudiantes y que nosotros obviamente queremos responder. Por eso también insisto con esta cuestión. Siempre que tengan una problemática pueden acudir al centro de estudiantes, ya sea o mandarnos un mensaje de WhatsApp si nos conocen, o a través de las páginas o a través de cualquier otra herramienta. De todas maneras, también les aviso que estamos organizando un encuentro con estudiantes justamente, porque muchas veces pasa esta cuestión, también nos pasaba en la presencialidad, si bien hay canales de comunicación, hay veces donde es necesario que se generen los espacios para que se den estas cuestiones. Entonces, me parece que de por sí las jornadas pedagógicas siempre son y fueron un espacio muy lindo, muy identitario nuestro como institución, en donde me parece que estas charlas nos forman un montón y nos enriquecen un montón, y obviamente también estos espacios en los cuales poder siempre encontrarnos y donde ustedes siempre van a poder transmitirnos aquellas problemáticas y necesidades más urgentes que tengan. Así que desde ya también quería decirles eso. El espacio siempre está abierto a la participación, a la sugerencia, a los petitorios, a lo que fuera necesario, así que en este caso puntual, me parece que la propuesta de la profe Vivi y de Marcela está muy buena, es tratar de generar un ámbito, digamos, donde aquellos profesores y profesoras que puedan y quieran hacerlo, brinden cierto material que a ustedes les va a servir para poder ir teniendo un acercamiento a los contenidos generales de las materias que no se han cubierto, pero también, por otro lado, hacer los reclamos correspondientes e insistir las veces que sea necesario para que se cubran los cargos que se tienen que cubrir. Así que bueno, si alguien quiere aportar algo más o consultar algo más. Bueno,
muy claro, la verdad, todos los aportes de Carolina. Muchísimas gracias, Caro. Sí, bueno, esta es la oportunidad, si bien ya estuvimos dialogando y charlando, pero si alguien más quiere comentar algo, acá Viviana está levantando la mano. No, me reservo para después, no, porque haceme acordar después una cosita, pero que hablen las chicas. Bueno, pero sí, este es el momento para hacer preguntas, para dialogar, para poner cuestiones en el tapete, por decirlo de alguna manera, así que las y los invitamos a poner en diálogo todo lo que a veces circula, ¿no? Y me parece que este es un buen momento, porque la tenemos como referente a Carolina para acompañarnos. Yo ayer preguntaba, bueno, rompo el hielo, ayer preguntaba a un grupo de inicial sus experiencias en secundaria, ¿viste? Esas experiencias que marcan huella. Entonces decían, bueno, un profe que presentaba historia venía disfrazado para, cuando nos tocaba determinado, venía disfrazado y sabemos que lo teníamos con él y era algo distinto. Y bueno, y esto de encontrarnos en el diálogo, digo, qué necesidad más en esta época de encontrarnos y reconocernos, de ver las dificultades que históricamente nos van marcando, ¿no? Como institución, una identidad, tratar de revertirlo. Así que yo valoro muchísimo, la verdad que admiro los grupos de centros de estudiantes, la fuerza y la potencia que tienen, cómo se constituyen hermosas herramientas y proyectos, que no quiero dejar de decir la palabra proyecto, porque en realidad no es la defensa de los derechos, pero es generar la alternativa de encontrarnos, como decía Carol, dar apoyo escolar, hacer redes. Cuando uno habla de redes, realmente se ven estas redes. Y otra cosa que me olvida, antes de que me olvides, el apoyo constante en el ingreso, ¿no? También pensar en el ingreso 2022, ya desde ahora ir viendo qué cuestiones podemos ir trabajando, fortaleciendo como institución, y bueno, en función de la escucha de los ingresantes 2021 y 2020, que pobrecitos estuvieron, ¿no?, atravesados por esta realidad compleja, pero que bueno, pudimos hacer escuela, formación, ¿no? Trabajamos intensamente, pero bueno, creo que también de ver ahí la necesidad de reforzar a la educación como un derecho, ¿no? Garantizarla con todas las fuerzas, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de los impedimentos. Así que bueno, Caro, nos quedan, no sé, de mi parte estoy feliz de este encuentro, de compartir, y me gustaría escuchar de que, no sé, las chicas también sigan comunicándose con ustedes, nosotros también. Por supuesto, podríamos después hacer, si quieren, una lista de mails y para seguir trabajando juntas esto de cómo acompañar. Yo no soy de las disciplinas que están faltando, pero sí podría encontrarme como para moderar, acompañar, bueno, lo que haga falta, ¿no? Estamos a 1000 como todos, pero está bueno generar ideas. Uno por ahí haces una pausa y dices, bueno, está esto, ¿qué podemos compartir? Porque, bueno, también tuve como profe en escuela secundaria muchísimos años, los centros ahí. Entonces eso es maravilloso compartirlo también. Bueno, sí, desde ya que agradecemos la participación a quienes estuvieron presentes, esperamos que les haya servido la información que estuvimos brindando, y desde ya vuelvo a reiterar los mails que dejaron, me voy a poner en comunicación con ustedes, después te estaré hablando, Marce, para comunicarnos también con Vivi y poder buscar la vuelta para que por lo menos podamos generar espacios de orientación y así la espera, digamos, hacia la cobertura de cargos, por lo menos se van cubriendo estas cuestiones, como decía Roxana también, que de hecho tenemos esa prueba, ese antecedente de que estas cuestiones obviamente que sirven para conocer un poco de qué tratan las materias que no pudimos cursar hasta el momento, y también darles a ustedes tranquilidad de que es parte de nuestro derecho, como decía, que accedan a esos contenidos y a esas materias que nos están cursando, así que seguiremos insistiendo y generando las herramientas necesarias para que se pueda garantizar también esa cuestión, ¿no? Que nos den una respuesta certera, que genere obviamente tranquilidad para que puedan organizar también de los plazos o en qué va esa documentación que se ha presentado o cuándo se van a llevar adelante los concursos necesarios y demás. Así que bueno, vuelvo a decirles muchas gracias y en un ratito ya nos vamos a estar comunicando y organizando para ver la mejor manera de resolver esta situación. Bueno, yo ya te voy a estar pasando
los mails, ahora te los paso por WhatsApp. No lo pude hacer porque como estábamos compartiendo pantalla, si no, iba a ser un desastre. Pero bueno, agradecemos en principio el tiempo de Carolina, el tiempo, porque, a ver, participar del centro de estudiantes es un compromiso, es una responsabilidad y es un tiempo que bueno, que seguramente Caro le debe estar sacando a otro rol que tendrá para ponerlo en pero agradecemos, obviamente que agradecemos porque es fundamental el centro de estudiantes como un espacio democrático, ¿sí? Un espacio dialógico, un espacio democrático y un espacio representativo. Así que desde ya, Carolina, muchísimas gracias por esto. Gracias a todos y a todas por estar, por participar, por comprometerse, por poner, por hacer visible estas cuestiones que están pasando, que se saben, que las sabemos, pero bueno, estas jornadas también nos dan la posibilidad para esto, para poder charlar, para poder ponerlo en diálogo, para poder pensar entre todos y entre todas otras instancias, así como decía Viviana, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque realmente vemos que están preocupadas, que están preocupados y con razón. Bueno, ahora nos quedamos pensando, ahora es el momento de ver qué hacemos. Así que sí, ya viene otro Meet también, así que los dejamos a todos, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado, se subirá al canal de YouTube. Muchísimas gracias por la participación. Nos vemos, gracias. Chau, 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 suerte. Gracias, Marce.